Gracias por estar aquí otro día. Sirve tu café, hoy abrimos el expediente número 5. Acoso laboral y negligencia institucional. Hay historias que no comienzan con un grito, sino con un silencio. Este expediente trata sobre lo que ocurre cuando el poder se disfraza de autoridad. Y el miedo se convierte en política interna. Claudia tenía 33 años. Llevaba 5 años trabajando en la misma empresa, una compañía de servicios financieros que presumía su ambiente inclusivo en cada conferencia, en cada manual de bienvenida y en cada publicación de LinkedIn. En los pasillos, los carteles mostraban frases sobre la empatía y el respeto. En la práctica, el respeto era selectivo. Y la empatía dependía del puesto que ocuparas. Su jornada comenzaba a las 7:30 de la mañana. Encendía su computadora, revisaba los reportes contables y preparaba el café del área. Le gustaba llegar antes que los demás porque ese silencio inicial le permitía concentrarse. Pero ese silencio empezó a volverse incómodo el día que su jefe, Julián, cambió de lugar su oficina. Él había sido promovido hacía 2 meses. Con la promoción llegó un nuevo escritorio, más grande, y la costumbre de pasar por el área de Claudia para saludar. Al principio eran solo frases casuales. ¿Tan temprano? Sí, estoy adelantando cierres. Pero con el tiempo, los comentarios se fueron desplazando de lo laboral a lo personal. El tono cambió. Las pausas también. Una mañana, mientras ella revisaba un estado de cuenta, Julián se inclinó detrás de su silla para mirar la pantalla. Su mano rozó su hombro y permaneció ahí un segundo más de lo necesario. Fue un gesto mínimo, casi invisible para quien no lo sintiera. Pero para Claudia, ese roce tuvo el peso exacto de la advertencia. Él no se disculpó. Solo sonrió. Tranquila. No muerdo. Desde ese día, algo se fracturó en su rutina. Durante las siguientes semanas, las miradas se volvieron más largas, las bromas más personales, y los mensajes por correo más insistentes. Primero fueron preguntas sobre su vida fuera del trabajo. ¿Tienes pareja? ¿Sales con alguien del área? Después, insinuaciones disfrazadas de chistes de oficina. Claudia respondía con evasivas, intentando mantener la cortesía, como si eso fuera suficiente para mantenerlo lejos. En su escritorio, el reloj digital marcaba la hora exacta en que los correos empezaban a llegar, siempre después de las 9 de la noche. Frases ambiguas, nada explícito, pero cargadas de intención. Te vi muy guapa hoy. No todos los días el trabajo luce tan bien. Deberíamos hablar más fuera de la oficina, te tengo confianza. Ella no respondía, y él no se detenía. Cada día encontraba una nueva forma de marcar territorio. En la empresa, nadie hablaba directamente del tema. Pero todos lo sabían. Las compañeras más jóvenes aprendían rápido a no quedarse solas en reuniones con Julián. Los hombres lo admiraban o lo temían, según el día. Había construido su poder sobre una mezcla de carisma, manipulación y miedo. Y en ese ecosistema, el silencio era la moneda de cambio. Un viernes, Julián la llamó a su oficina. Necesito que me acompañes a un evento el sábado, es de la empresa, pero prefiero llevar a alguien de confianza. Ella intentó excusarse. No puedo, tengo un compromiso familiar. Él la miró en silencio, sonriendo, como si ya supiera que diría eso. Está bien. Solo quería ver si podía contar contigo. Pero esa sonrisa no era cortesía. Era aviso. El lunes, los rumores ya estaban en circulación. Que Claudia había sido grosera, que había rechazado a su jefe, que se estaba poniendo difícil. Lo supo cuando entró a la cafetería y 2 compañeras bajaron la voz al verla. Cuando los correos de aprobación que antes llegaban en minutos empezaron a tardar horas. Cuando el saludo cordial de cada mañana se convirtió en una mirada evasiva. Intentó mantener su rutina, pero el ambiente la estaba consumiendo. Un día reunió valor y fue a recursos humanos. La encargada la recibió con gesto administrativo. Claudia habló con cuidado, evitando palabras como acoso o violencia. Dijo incomodidad, ambiente hostil, comentarios inapropiados.
La encargada tomó nota, prometió revisar el caso y le agradeció por su confianza. Salió de la oficina con un poco de alivio. Pensó que, por fin, algo cambiaría. 2 días después, recibió una cita para una evaluación de desempeño. El documento decía que su productividad había bajado en las últimas semanas. Le advirtieron que debía mejorar o podría ser reasignada. No lo dijo, pero entendió el mensaje. El problema no era Julián. El problema era ella. Pasaron 3 meses. El acoso se volvió más sutil, pero más cruel. Ya no la tocaba ni le escribía. Solo la ignoraba. La excluía de proyectos, la ridiculizaba en juntas con frases como: No te preocupes, Claudia, esto lo entiende cualquiera. Y cada palabra tenía detrás la sombra de lo que había ocurrido. De lo que nadie quiso ver. Su salud empezó a deteriorarse. Insomnio, ansiedad, pérdida de apetito. Los lunes se le hacían eternos. Una tarde, mientras terminaba un reporte, leyó un correo que le heló la sangre. Por favor, revisar los retrasos de Claudia en la entrega del informe financiero. Estaba copiado todo el equipo, incluso dirección. La humillación fue pública, deliberada y exacta. Esa noche, Claudia no durmió. Imprimió todos los correos. Cada mensaje con insinuaciones, cada conversación registrada en los sistemas de mensajería interna. Todo. Los guardó en una carpeta morada y escribió en la portada: Evidencia caso interno. Al día siguiente, se presentó en la oficina de recursos humanos. Dejó la carpeta sobre el escritorio, sin decir una palabra. La encargada, pálida, prometió revisar de inmediato. Pero esta vez Claudia no esperó. Tomó una copia y fue directamente a la Secretaría del Trabajo. Ahí, por primera vez, la escucharon sin interrumpirla. Le explicaron que podía iniciar una queja formal por hostigamiento laboral y solicitar medidas de protección. Salió del edificio con un número de folio en la mano. Por primera vez en meses, sintió que no estaba sola. A los pocos días, Julián fue separado temporalmente de su cargo para fines de investigación. La empresa no emitió comunicado oficial, pero todos lo supieron. El ambiente cambió. Las bromas desaparecieron. Las miradas bajaron. Y el silencio, ese mismo silencio que antes protegía al agresor, ahora lo aislaba. El proceso duró más de 6 meses. La empresa intentó ofrecerle una compensación a Claudia a cambio de retirar la queja. Le prometieron una recomendación excelente si se marchaba en buenos términos. Ella se negó. Pidió 3 cosas: una disculpa formal, la sanción correspondiente para su agresor, y el cumplimiento del protocolo interno de prevención de hostigamiento. No buscaba dinero. Buscaba justicia. La respuesta fue lenta. Hubo audiencias, declaraciones, abogados, testigos. Algunos compañeros confirmaron lo que sabían. Otros guardaron silencio. Pero las pruebas eran claras. Mensajes, correos, registros. La empresa no pudo negar la evidencia. Finalmente, el dictamen fue contundente. Hubo hostigamiento laboral y omisión institucional. Claudia ganó el caso. Recibió una compensación y la empresa fue obligada a modificar sus políticas internas. Julián fue despedido. Sin homenaje, sin cartas, sin aplausos. Claudia no volvió a trabajar ahí. Renunció semanas después, no por miedo, sino por agotamiento. Sabía que quedarse sería aceptar convivir con el recuerdo. En su última mañana en esa oficina, dejó su taza de café sobre el escritorio, limpió el polvo de su monitor y guardó sus cosas sin prisa. Al salir, el guardia del lobby le dijo en voz baja: Qué bueno que alguien por fin habló. Claudia sonrió con discreción. No era una victoria grandiosa, pero era suya. Había roto el patrón. El caso de Claudia no es aislado. El acoso laboral, también conocido como hostigamiento o violencia en el trabajo, es una realidad que afecta a miles de personas, pero pocos denuncian. Las razones son muchas: miedo a perder el empleo, desconfianza en las instituciones,
o la idea de que no vale la pena meterse en problemas. Sin embargo, la ley es clara. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe expresamente el acoso y el hostigamiento sexual, así como cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Y el artículo 132 establece la obligación del patrón de implementar medidas para prevenir la discriminación, la violencia y el acoso dentro del centro laboral. Eso significa que el patrón tiene responsabilidad directa si no cuenta con protocolos efectivos o si ignora las denuncias. En el caso de Claudia, la empresa no solo falló en prevenir el hostigamiento, sino que además incurrió en negligencia al intentar desviar la denuncia hacia una evaluación de desempeño. Esa omisión constituye una falta. Y aunque puede presentarse en cualquier dirección, cuando existe una relación de poder jerárquico, el daño psicológico es más profundo. En términos prácticos, quien atraviesa una situación así puede seguir 3 pasos. 1. Documentar todo. Guardar correos, mensajes, testigos, capturas, fechas, horarios. La carga de la prueba, lamentablemente, recae en quien denuncia. No basta con decir me acosaron, hay que mostrar evidencia del patrón de conducta. 2. Acudir a instancias formales. El área de recursos humanos debe tener un protocolo de atención confidencial. Si no lo tiene o no actúa, se puede acudir a la Secretaría del Trabajo, al Instituto Nacional de las Mujeres, o incluso a la Comisión de Derechos Humanos. Todas estas instancias pueden recibir la denuncia y orientar jurídicamente sin costo. 3. No firmar nada sin asesoría. Muchos empleadores intentan resolver internamente el problema ofreciendo una salida voluntaria. Pero renunciar implica perder derechos. Antes de firmar cualquier acuerdo, es necesario consultar con un abogado laboral o con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que brinda orientación gratuita. El caso de Claudia también revela otro punto crucial, la negligencia institucional. No basta con que una empresa tenga políticas escritas si en la práctica protege al agresor. La omisión, la indiferencia o la falta de seguimiento también constituyen una forma de violencia. Y cuando el entorno entero decide callar, el acoso deja de ser un acto individual y se convierte en un sistema. Durante el proceso, Claudia comprendió que su silencio inicial no era debilidad, sino miedo aprendido. Que había crecido creyendo que aguantar era sinónimo de fortaleza. Pero descubrió que la verdadera fuerza estaba en ponerle nombre al abuso. Y aunque ganó el caso, su victoria no fue un final feliz en el sentido tradicional. Fue una reparación parcial. Porque el daño emocional, la ansiedad, el desgaste, eso no lo paga ningún fallo. Sin embargo, su acción tuvo consecuencias reales. La empresa tuvo que crear un protocolo, capacitar a su personal y rendir informes periódicos ante la Secretaría del Trabajo. Su expediente se convirtió en un precedente. A veces, el acoso no se mide en gritos, sino en miradas. En los silencios incómodos que se acumulan. En los comentarios disfrazados de cortesía. En los ascensos que se condicionan al sometimiento. Y en las empresas que fingen no ver porque el agresor produce buenos resultados. Claudia no buscaba venganza. Buscaba respeto. Y aunque al principio nadie le creyó, su voz terminó siendo la evidencia más contundente. Porque el miedo se rompe cuando se comparte. Y la vergüenza cambia de dueño cuando la verdad sale a la luz. Este expediente cierra con una lección simple. El poder sin límites siempre termina rompiendo algo. A veces una ley. A veces una vida. Y otras veces, el silencio. Esto es Red de Perspectivas. Yo no hablo desde un tribunal, sino desde el lado humano de la justicia.